sí, efectivamente, hace unos días llevamos adelante en el Consejo Municipal un nuevo encuentro del Foro en Defensa del Transporte Ferroviario, que es un ámbito, un espacio que creamos allá por el 2017 en nuestro cuerpo legislativo local, luego de una audiencia pública muy masiva, histórica diría yo, que contó con la participación de 70 expositores y expositoras de todo el sur de la provincia de Santa Fe e incluso de provincias aledañas. ¿Cuál era el objetivo en ese momento y cuál sigue siendo el objetivo de este foro? Promover la recuperación de los trenes metropolitanos de pasajeros. La ciudad de Rosario contó hace 44 años, hasta diciembre de 1977, con la segunda red ferroviaria metropolitana del país. La primera era AMBA, la segunda era la que comunicaba Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con el norte de la provincia de Buenos Aires. Después de esa decisión de cierre de la última dictadura cívico-militar, diciembre del 77, hasta la fecha empezó una lucha encarnizada de distintos sectores de la actividad ferroviaria y de la sociedad civil para recuperar esos servicios. Hablamos de los gremios ferroviarios, la Fraternidad, la Unión Ferroviaria, hablamos de Amigos del Riel, una asociación civil de la ciudad de Rosario, y hablamos de personalidades, ¿no es cierto?, que han acompañado esta pelea o la han impulsado durante muchísimos años. Nosotros, decía, 2017 hacemos esta audiencia. De ahí en adelante generamos estos foros. De esos foros salieron distintas iniciativas que tenían que ver con, en el plano municipal, preservar la infraestructura ferroviaria que permitiera que cuando se tomara la decisión de avanzar en la recuperación de estos servicios metropolitanos, que unían a Rosario con Cañada de Gómez, con Casilda, con el Cordón Industrial, con Villa Constitución, no perdiéramos o no hubiéramos perdido en el camino, en el transcurso, un montón de infraestructura, las mismas trazas, que son hoy un tesoro para esa recuperación. Lo que hace algunos años, 2017, 2018, parecía una quimera, una utopía irrealizable, hoy es una realidad efectiva que empieza a tomar color, ¿no? El Estado Nacional y el Estado Provincial, a través de distintos acuerdos, han empezado a recuperar, en principio, dos ramales. Santa Fe Laguna Paiva, un ramal muy tradicional de la actividad ferroviaria, con una localidad muy tradicional ligada a la industria ferroviaria, que es Laguna Paiva, que sería, podríamos paragonarla con Pérez para la ciudad de Rosario, ¿no es cierto?, que fue una sede importantísima en la industria ferroviaria, y Rosario Cañada de Gómez. Para nosotros son dos enormes aportes, en primer lugar porque dan inicio a una política que nosotros creemos, anhelamos que sea mucho más profunda, ¿no es cierto?, en la materia. Y en segundo, porque van a traer esa política y su profundización mejoras en la movilidad de los rosarinos, las rosarinas, los santafesinos, las santafesinas en general. En 1977, cuando estaban vigentes estos servicios, desde la estación Rosario Central, es decir, en lo que hoy es el Distrito Centro, que es a 6 cuadras, 7 cuadras del corazón financiero y comercial de la ciudad, es decir, Córdoba y Corrientes, en la esquina de la Bolsa de Comercio, desde el Distrito Centro se llegaba a Fisherton en 15 minutos, a Funes en 25 minutos, a Roldán en 35 minutos. Y a Cañada de Gómez en 80, 80 y pico de minutos. Hoy es imposible, desafío a cualquiera que proponga alguna forma de movilidad que emparde estos tiempos, salvo que alguien se traslade en helicóptero, ¿no es cierto?, cosa que es un absurdo. Entonces, y con tecnología de ese momento, para nosotros debe ser una prioridad la recuperación de los trenes de pasajeros. Y estamos cerca. En este foro participaron funcionarios nacionales como Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, Martín Marinucci, que es el titular de Trenes Argentinos, Osvaldo Miatelo, que es secretario de Transporte de la provincia, Fernando Rosúa, que es el titular de la Unión de Gestión Ferroviaria, bueno, Estela Clerici, que es la intendenta de Cañada de Gómez, una de las localidades beneficiarias de la recuperación de esta política, los gremios ferroviarios, Amigos del Riel, es decir, un amplio espectro de actores que venimos promoviendo, empujando que esto
se efectivice y que vemos que realmente hoy hay una decisión política de llevar adelante la recuperación de estos servicios, y esto para nuestra región va a ser un hito importantísimo. En la Argentina en los últimos meses se desaceleró la inflación hasta el mes de agosto, ¿no? En septiembre de nuevo nos encontramos con un pico inflacionario que rompe, ¿no es cierto?, con esa caída que había tenido en los meses anteriores. El grueso de esa inflación es asignable al aumento de los alimentos. Un mercado, el de producción y comercialización de alimentos, que está ultra concentrado. El 80% de los productos de la canasta básica que comemos los argentinos dependen de 20 empresas. Y entre ellas hay algunas particularmente con más porción de ese mercado, que son 3, 4, 5, ¿no? Podemos nombrar Molinos, Arcor, Ledesma, entre otras, Coca-Cola cuando hablamos de bebidas, alimentos y bebidas. Y son particularmente las que se oponen a algún tipo de medida de congelamiento de precios como ha tomado el gobierno. Estamos cansados de escuchar determinados sectores de los medios de comunicación, de la oposición política, señalando que los controles de precios no sirven porque se terminan frustrando o porque termina habiendo desabastecimiento. Ahora, nadie le pone nombre y apellido a esa, o por lo menos esos sectores no le ponen nombre y apellido a los responsables de que fracasen los acuerdos de precio. Acuerdos de precio que han intentado llevar adelante este gobierno, pero el de Macri también, y distintos gobiernos a lo largo de la historia. Y es mentira que los acuerdos de precios, con sus correspondientes controles, no hayan servido a lo largo de la historia. Hay muchísimos ejemplos, incluso en la Argentina. En el año 1952, porque hay un mito de los liberales que el control de precios que estableció el peronismo no funcionó. Sí funcionó. Año 1952 había 40% de inflación. Los 2 años subsiguientes no llegó al 4% la inflación. Efectivamente, las políticas que se llevaron contra el agio y la especulación tuvieron un efecto positivo. Hubo un rebote, sí, en 1955, pero había un golpe de Estado en marcha, había cuestiones políticas en el medio que alteraron ese programa económico. Digo esto como digo que en Estados Unidos, en Israel, en Suecia, en distintos lugares del mundo, países capitalistas centrales, también funcionaron esta política en determinados momentos, que sí está claro, tienen que ser de corto plazo, de cortísimo plazo. Después por lo que hay que ir, y que efectivamente lo que nosotros queremos discutir, es por una política de desconcentración. Porque si efectivamente el 80% de lo que consumimos los argentinos está en manos de 20 empresas, y si el 65% de las bocas de venta de esos productos son un puñado de grandes superficies comerciales, y si le sumamos las grandes distribuidoras, una porción más de esa torta, efectivamente estamos en un problema, porque hay empresas que tienen capacidad para formar precios y tienen capacidad para desestabilizar incluso un gobierno que quiere llevar adelante medidas de protección del salario y de los ingresos de los argentinos. No hablo ni del almacenero de la esquina de mi casa, ni del verdulero. Hablamos de esas 5 o 6 empresas que tienen capacidad de, eventualmente, por ejemplo, frente a la decisión de gobierno de tomar esta medida, meter un aumento brutal de precios en muy pocos días, antes de que se tome esa definición, a sabiendas que se iba a tomar, y eventualmente también desabastecer las góndolas de los supermercados para intentar forzar una derrota de ese tipo de políticas. Esto no se soluciona solo con declaraciones altisonantes o con medidas de control. Se soluciona en el mediano y largo plazo generando otras alternativas. Tenemos que animarnos a generar nuevos circuitos de producción, distribución y comercialización de alimentos. Cuando Roberto Feletti, quien está a cargo de esta política, dice en algún momento que no se hagan los vivos de esta empresa porque vamos a generar mercados centrales en distintos lugares del país, porque sobran los galpones para establecerlo, yo creo que más que pensarlo como una amenaza o utilizarlo esto como una amenaza, lo que hay que hacer es efectivamente hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no va en desmedro de empresas concentradas, empresas concentradas que nunca pierden, ¿no es cierto? A las que no se le está proponiendo que pierdan, sino que ganen por la cantidad, ganen en el volumen de ventas, ¿no es cierto? Y no por el precio.
sabiendo que además tienen todavía una parte importante de esa industria con capacidad ociosa, que podrían aumentar la producción y podrían incluso a través del aumento de esa producción tomar más trabajadores, ganando exactamente lo mismo que están ganando ahora, que son ganancias extraordinarias, también hay que decirlo. En la pandemia y ahora en esta salida de la pandemia les está yendo muy bien. Entonces se trata de buscar un equilibrio. Acá se discute mucho, como si fuera un tema ideológico. ¿El Estado interviene o no interviene? El Estado siempre interviene. Esto lo decía Perón, el Estado siempre interviene. Hay que ver en favor de quién interviene. Entonces estamos cansados de intervenciones históricas del Estado en favor de los que siempre ganan. Nosotros lo que planteamos es que pueden seguir ganando esos actores concentrados, pero también tienen que poder llevar un plato de comida a su casa los argentinos y las argentinas, y que los alimentos, porque, repito, el componente central hoy de la inflación es el de los alimentos, no se lleve la mitad de su sueldo. Hoy están congeladas las tarifas de los servicios públicos, hay un montón de elementos o factores de nuestra vida económica que en algún momento cumplían un rol inflacionario, por ejemplo durante la gestión de Macri, ¿no es cierto?, con emisión cero y con déficit cero, es decir, lo que dicen los liberales de que la inflación es producto de la emisión, hay que remitirse al año con más inflación de los últimos 30 años, que es el 2019, año de gestión de Macri, donde esa inflación se produjo con emisión cero. Entonces, pongámonos a discutir en serio. Por supuesto que hay otros factores, hay más factores que coadyuvan a esta inflación, pero uno central y protagónico es el rol de estas que son las que dicen qué comemos, a qué precio, incluso hasta de qué marca tenemos que comer y los productos que tenemos que consumir. Empecemos a pensar y animarnos a generar otros circuitos, como decía antes, de producción, comercialización, producción, distribución y comercialización de alimentos, ¿no?